La gracia. Espero que hasta el día de hoy hemos llegado a una conclusión juntos de lo que es la gracia. Dice a través de la palabra de Dios que por gracia somos salvos y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Hemos, a través de nuestro estudio aquí en Romanos, llegado a una perspectiva más correcta de lo que es la gracia de Dios, de lo que son las cosas verdaderas de la salvación, fuera de religión, fuera de denominación. La gracia es la que nos trae a un convencimiento, más que nada, a un convencimiento de la verdad de Dios, de la existencia de un Dios vivo, de la convicción de nuestra vida de pecado y de la verdad de quién es Jesucristo, para darnos la salvación, para ser justificados por la fe. Es la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a un convencimiento de la verdad de quién es Dios, de la verdad de quién es Jesucristo, pero de igual manera de la verdad del estado de nuestra vida, en nuestro pecado, en esta vida de muerte y corrupción. Es mi oración a Dios que nos permita concluir este capítulo. Quizás lo termine en este estudio. En caso de que no, les recomiendo que lean que lo terminen en el siguiente video que voy a compartir. Nos vamos en el versículo 29. Era un versículo un poquito confuso, la verdad, para mí, de lo que dice. Dice en el 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Les recomiendo a las personas que están mirando este estudio que miren los dos estudios anteriores, o si pueden, escuchen toda la serie. Está disponible aquí en la descripción del video. Va en orden desde la introducción a Romanos 8 y va al 1, 2, 3, 4, 5, 13. Este creo que debe de ser el 14, si no me equivoco. Y les recomiendo que lo estudien para que sepan en dónde vamos y nos puedan seguir y puedan comprender mejor este estudio. Llegamos a la conclusión entonces que la palabra esta que dice aquí que predestinó, ¿verdad? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miramos y estudiábamos la palabra esta que también se le da el sentido de predeterminar o determinar antes. Y nos vamos hasta la creación misma, antes de aún de la existencia del ser humano, que el hombre fue predestinado para que viviera a la imagen, para que fuera a la imagen de su Hijo, dice aquí. Pero nos vamos antes de la creación, en el estudio anterior, y podemos ver que el verdadero propósito del ser humano, sin muerte, sin este estado de corrupción, sin este estado de desobediencia contra Dios, Dios hizo al hombre en perfección, en vida, realidad y existencia, y también en santidad. Satanás vino y sujetó a la humanidad
a esta vida de corrupción, de pecado, de muerte, de desobediencia contra Dios, pudimos entender que Dios tenía el conocimiento de todas las cosas, aún de las artimañas del enemigo, porque la misma palabra declara que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba predeterminado también a que Jesucristo iba a venir y a morir y a dar su vida para justificarnos, para darnos el perdón de nuestros pecados. Y podemos ver la gracia y la misericordia de Dios tan maravillosa, que Dios le dice al hombre, ¿verdad?, que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque de antemano Dios ya conocía lo que Satanás había o tenía en su corazón contra la creación de Dios, lo que Satanás iba a hacer, de venir y sujetar a la humanidad bajo el imperio de la muerte. El imperio de la muerte, pero no una muerte donde dejamos de existir, sino de separación, que el aliento de Dios se iba a desprender o a despojar o a dejar este cuerpo de polvo que fue formado del polvo de la tierra. Y Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, con el sudor de tu frente vas a comer hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y pudimos ver que verdaderamente a lo que está declarando este pasaje nos remota hasta allá, en el mismo corazón y el deseo de Dios, en el deseo del corazón de Dios, allá en la creación. Antes de que el mundo fuese, Dios ya había predestinado al hombre para que fuese hecho a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo era el prototipo de lo que la humanidad debería de haber sido, sin el pecado, sin la desobediencia. Satanás tentó a Jesucristo, pero no logró convencerlo ni pecar, porque Jesucristo, dice la palabra, que era lleno de gracia y de verdad. Él verdaderamente vivió una vida llena de gracia y de verdad, bajo la influencia divina de Dios por medio del Espíritu Santo, de convencerlo para que viviera una vida en obediencia, en sujeción al Padre. Una obediencia que hasta la misma muerte, en su misma muerte en la cruz del Calvario, Él fue obediente hasta dar su vida, porque era el plan de Dios. Y en una obediencia, y en esa obediencia Él nos justificó, nos perdonó, nos dio vida en Él. Este pasaje aquí que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o a los que determinó, ¿verdad?, de cómo iban a ser, de darles la existencia, la vida, la humanidad, y a los que ya estaban predestinados, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí en el 30 nos lleva remotamente, nos lleva allá a donde Dios ya había determinado hacer la humanidad antes de que el hombre fuese. Ya lo había determinado a que fuera a la imagen de su Hijo. Dijo Dios, cuando decide hacer al hombre, que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí está el deseo del corazón de Dios, que hizo a la humanidad a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo fuese antes entre muchos hermanos, Él fuera el primero.
Jesucristo es el modelo perfecto de la humanidad, del hombre, de nuestra vida en Dios. Así debía de haber sido como la vida de Jesucristo en obediencia, sujeto en una obediencia absoluta a Dios. Pero ahora, por medio de la gracia, podemos, por el poder del Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, podemos vivir las primicias de esa vida en obediencia, haciéndole caso al Espíritu Santo que nos convicta de pecado y a renunciar, a repudiar esa vida de pecado para poder venir a una vida con la esperanza de la vida eterna, de la justificación por medio de la sangre de Jesucristo. Aquí lo está declarando. Dice, y a los que predestinó, a los que determinó darles vida antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios predestinó para que fuesen a la semejanza de su Hijo, también los llamó. ¿Y cómo los llamó? Por medio de la predicación del Evangelio. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Los llama de vuelta a través de su gracia, a través de la influencia del Espíritu Santo que nos trae a una convicción de nuestro pecado, para declararnos culpables, reconocer nuestra vida de pecado y pedirle perdón a Dios, para arrepentirnos y alcanzar el perdón de Dios. Y dice aquí, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos llama, por medio de la gracia, nos llama al arrepentimiento para alcanzar el perdón de nuestros pecados, y así nos justificó por medio de la sangre de Cristo. Y a los que justificó, dice, y a los que justificó por medio de su gracia, por la fe en Jesucristo, también los glorificó. Aunque estamos ya en esta vida todavía de pecado, de muerte, de corrupción, esta carne se rebela contra Dios, ya tenemos una vida gloriosa en la vida venidera, a la semejanza de su Hijo, en ese cuerpo glorificado en el cual está nuestro Señor Jesucristo en la viva presencia de Dios. Esa restauración se va a dar, ya es un hecho de parte de Dios, y por fe lo esperamos, por fe lo creemos, por fe lo aguardamos. Llego a mi conclusión a través de hasta este instante, a través de este estudio, que he podido ver un cambio en mi vida. A través de estos estudios, Dios mismo ha generado un cambio en mi vida que sé porque por medio de la influencia divina de Dios en mi corazón, que me convence y me convicta de la existencia de Dios y de mi vida de pecado, he podido darme cuenta de las cosas que no le agradan a Dios, y he tratado y me ha guardado de no envolverme más en ese estilo de vida de pecado y de muerte. Y anhelo en mi corazón, y el Espíritu Santo da testimonio en mi vida, de que la vida gloriosa que nos espera, cuando ya Dios quite de una vez para siempre el imperio de la muerte de la humanidad, porque ya fue vencido. Sí. Y entonces sí nos glorifique este cuerpo, esta carne de pecado, de muerte, de desobediencia. Es una cosa maravillosa este pasaje a través del capítulo 8 de Romanos. El Señor mismo ha hecho un cambio maravilloso en mi vida. Lo sé, lo reconozco, estoy convencido de eso. Que Dios me guarde, que nos guarde a perseverar en la gracia de Dios, en esa influencia divina de Dios, para convencernos de la existencia de Él y de nuestra vida de pecado, para poder ser salvos, permaneciendo dentro de la gracia. Miren, en Apocalipsis
Me parece que es el mensaje a la primera iglesia. En los mensajes a las 7 iglesias, en la primera iglesia le dice Jesucristo. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice, por tanto, ¿verdad? Reconoce de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Y verdaderamente le está diciendo, ¿verdad? Reconoce de dónde has caído, porque es bien fácil que esta carne nos vuelva de la gracia de Dios a la vida en base a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque aún estamos en este cuerpo de pecado y de muerte. Y entonces sí podemos caer de la gracia de Dios a vivir nuestra vida normal, humana, que tenemos y estamos acostumbrados. Sí. Y a los que predestinó, o sea, a los que predeterminó que fueran a la imagen de su Hijo. Allá en la creación dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquel hombre, aquel verdadero hombre en su naturaleza perfecta, sin pecado, sin desobediencia, sin la influencia de Satanás y sin el imperio de la muerte sobre de su vida, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también llamó a que fuésemos salvos por la fe en su Hijo Jesucristo. Y a los que llamó también los justificó por la fe que es en Cristo Jesús. Y todo va de la mano con la gracia de Dios. La influencia divina de Dios en el corazón del hombre que nos convence de nuestra vida de pecado y nos llama al arrepentimiento para alcanzar el perdón de nuestros pecados, y por medio del perdón somos justificados ante Dios por la sangre de Cristo, y si somos justificados también somos glorificados cuando Dios nos lleve a la vida gloriosa de los hijos de Dios. Más adelante dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no se reservó de entregar a su Hijo en obediencia a una muerte y muerte de cruz, para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Dice, si Dios no se limitó en entregarlo por completo, en una totalidad, para que muriera y derramara su sangre para darnos el perdón de pecados, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por medio del perdón de nuestros pecados, somos coherederos con Cristo Jesús. Somos herederos de Dios, lo vimos anteriormente a través del estudio. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Dios devuelve toda la autoridad, toda la potestad cuando Dios hizo al hombre y le dice, ¿verdad? Y señorea sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, y señorea sobre todas las cosas que Dios hizo en la tierra. Dios le dio el señorío en una totalidad. El hombre lo perdió y se lo entregó a Satanás al sujetarse a desobediencia, al pecar contra Dios. Por eso Satanás es el príncipe de este mundo, porque él tomó el señorío de esas cosas. Pero Dios está en el trono. Dios sabía las artimañas de Satanás. Lo pudimos analizar en los estudios anteriores. Se los recomiendo, véanlos, escúchenlos. Serán de bendición para su vida. Sí. Dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
lo entregó a la muerte, para que por medio de su sangre nos diera el perdón de nuestros pecados. Y si Él nos dio el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Luego el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren quién intercede por ustedes. ¿Interceden los santos? ¿Intercede María, la madre de Jesús? ¿Quién dice aquí? ¿Quién intercede por nosotros delante de Dios? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, o sea, está en la viva presencia de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí. Por desgracia, porque estamos cegados por la religiosidad, las costumbres religiosas, nos hacen que vengamos a María para que interceda María ante Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, lo que la palabra declara. Si Dios te perdonó todos tus pecados, si has venido verdaderamente a un arrepentimiento genuino, tú tienes acceso a la viva presencia del Dios vivo. ¿Acaso al venir tú al arrepentimiento verdadero delante de Dios, al reconocer tu vida de pecado y al perdonar Dios tus pecados por medio de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu vida? Lo que testifica que tu vida ahora está en la viva presencia del Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que descendió en el monte Sinaí, que dio la ley, el Dios que partió el Jordán para que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra, el Dios que detuvo el sol por casi un periodo de un día completo cuando Josué clamó, sol detente, y el sol se detuvo. El Dios que crió los cielos y la tierra. Tu vida está a la viva presencia de Él por medio del Espíritu Santo que ha venido a morar a tu vida, si es que te has arrepentido de veras de tus pecados. El por qué pones tu fe y tu esperanza que María interceda por ti delante de Jesucristo, porque no le has conocido, porque la gracia de Dios no está en tu vida, porque la influencia divina de Dios para convencerte de su existencia y de tu vida de pecado y de la salvación que Él te dio no es una realidad en tu vida. Tienes una religión, costumbres religiosas. Pones tu esperanza en Pedro cuando Pedro ya murió, está dormido, su cuerpo está dormido, su aliento de vida está en la viva presencia de Dios, y te hacen poner tu esperanza en los muertos antes de en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es mi oración a Dios que el Señor te guarde, te guíe en su verdad, que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida para que juntos podamos vivir una vida victoriosa en este mundo de los verdaderos hijos de Dios, bajo una convicción genuina de nuestra vida de pecado, para repudiarla, para refrenarla, para ya no volvernos a envolver en esa vida de pecado y de muerte, para vivir una vida victoriosa a la imagen de los hijos de Dios. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dicen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Miren, hay un pasaje que vamos a ver para continuar aquí con nuestro estudio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. De la única manera que podemos llegar a amar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y permanecer en su amor, porque dice aquí en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De la única manera que podemos verdaderamente amarle y guardar sus mandamientos es por medio de la gracia, por medio del convencimiento de la existencia de Dios, por medio del convencimiento de nuestra vida de pecado. Nuevamente ya estamos terminando nuestro estudio, por medio de esa influencia divina que nos convicta, nos convence de la existencia de Dios, de la verdad de nuestra vida de pecado, de la verdad de Jesucristo, de la verdad de su amor, que Él dio su vida para perdonarnos, para darnos vida en Él, para justificarnos, para perdonarnos. Ya lo hemos mirado a través del estudio. Y dice aquí en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si vivimos bajo la gracia de Dios, en una vida llenos de gracia y de verdad, convencidos plenamente de que Dios nos perdonó, de que Dios es real, de que Jesucristo es verdad, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Y permanecemos convencidos bajo la gracia de Dios, en la gracia de Dios, en una vida llenos de gracia y de verdad, en una vida convencidos en una totalidad de la existencia de Dios en todo tiempo. Caemos aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si estamos plenamente convencidos del amor de Cristo, que dio su vida, que nos perdonó, que esta vida de pecado, hemos reconocido nuestra vida de pecado, nos hemos arrepentido, creemos en el mismo Espíritu dentro de nosotros, nos da la seguridad de que Dios nos perdonó y abrazamos, recibimos ese amor de Cristo. Y dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Toda persona que verdaderamente quiera venir y vivir en una vida lleno de gracia y de verdad, lleno de la convicción de la verdad y la existencia de Dios y de su vida de pecado, y vivir una vida renunciando a esa vida, a esa influencia de la carne, vamos a ser vituperiados, vamos a ser
perseguidos, vamos a tener tribulación, vamos a recibir angustia, vamos a tener hambre, vamos a estar desnudos, va a haber peligro para nuestras vidas, va a haber espada contra nuestras vidas. Hay un enemigo de nuestras almas. Satanás es real. Trata de vivir tu vida bien para Dios y él se va a levantar contra ti. Y va a usar miembros en tu familia para apagar la gracia de Dios, para que la gracia de Dios no se perfeccione en tu vida, para que tu vida no llegue a un convencimiento total de la existencia de Dios, de tu vida de pecado y vengas a un arrepentimiento genuino. Va a haber tribulación, va a haber angustia. Pero si estamos ya en una vida llenos de gracia y de verdad, una vida plenamente convencidos de la existencia de Dios, de nuestra vida de pecado, del perdón de nuestros pecados que Dios nos dio por medio de la sangre de Jesucristo, si estamos plenamente convencidos de esa verdad, no de esa religión, no de esa denominación, pero de esa realidad de nuestras vidas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, peligros, desnudez, hambre. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí. Aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguien está destruyendo, quiere destruir tu propiedad, no sé, tu auto, tu bicicleta, tu triciclo, si es que ni para bicicleta tenemos. Y alguien la está destruyendo y llega ahí a quererla romper con un serrucho y partir, ¿lo vas a defender? Porque es tuyo. No nos va a defender nuestro Señor. Por eso dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos ama al día de hoy. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, al apóstol Pablo, y agarraba a todas las personas que te ponían su fe en Jesucristo y venían a una vida a la gracia de Dios, a vivir una vida dentro de la gracia de Dios. Y Pablo los perseguía y le sale Jesús al encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si recibimos persecución, si recibimos vituperios, si la gente nos juzga, nos critica, nos pone por abajo por poner nuestra vida, nuestra fe en la esperanza de vida eterna que hay en Cristo Jesús, si vivimos una vida bajo la gracia de Dios y la gente nos critica, nos persigue, nos maltrata y aún nos lleva hasta la muerte. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él nos defiende, Él nos protege y no va a dejar que le hagan mal a sus hijos, a sus seguidores, a los que verdaderamente vengan a una vida llena de gracia y de verdad. Por lo cual, dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que es ahora, ni lo que va a venir mañana en mi vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de estar convencidos de la misma manera del amor de Dios, del amor de Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera Dios te ha amado a ti,
que dio a su Hijo. Él ya lo dio para darte el perdón de tus pecados. Él ya lo dio. Jesucristo ya murió, Jesucristo ya te perdonó. Es cuestión tuya si le haces caso a la influencia divina de Dios para recibir el perdón de tus pecados. Y dice aquí, vamos de vuelta, ¿no? Para las personas que quizás los doctores te han dicho que tienes solamente unas pocas horas o unos días o unos meses de vida, que tienes una enfermedad de muerte, que esa situación de salud en tu vida te va a llevar a la muerte. Y dice aquí, por lo cual estoy ciertísimamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los deseos, la vida, o sea, los deseos de esta vida, la vanidad de esta vida humana, ni los ángeles, Satanás es un ángel, sus demonios son ángeles que se levantan contra el creyente, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, porque los demonios, los chichincles de Satanás tienen rangos. Hay sargentos, hay soldados, hay tenientes y hay de todo, hay rangos. Por eso dice aquí, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está aconteciendo en mi vida hoy, ni lo que va a acontecer en mi vida mañana, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo, o la palabra de Dios, que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si la gracia de Dios, la influencia divina de Dios ha venido a tu corazón y te dice, abre tu corazón, mira que soy verdadero. Soy el creador del cielo y de la tierra. El Dios que hizo el universo. El Dios que te dio el aliento de vida. Mira, tu vida de pecado no me agrada y no es recta y justa delante de mis ojos. Hay una condenación para todos los que vivan en una vida de pecado. Arrepiéntete. Arrepiéntete, yo te he amado, te he perdonado, arrepiéntete y ese perdón es tuyo, ya te perdoné. Si el Señor viene a tu vida y toca, esa influencia divina por medio del Espíritu Santo que nos trae a una convicción genuina y verdadera de la verdadera situación de nuestra vida, nuestro pecado, en este estado de condenación. Dentro de ti, si no te has arrepentido, sabes que le vas a dar cuentas a Dios por tus pecados, por muy chicos o muy grandes que sean. Dentro de ti está el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ya es decisión tuya si quieres vivir con esa convicción de pecado y querer seguirte saliendo con la tuya y perderte en la condenación eterna sin recibir el perdón que Dios ya te ha dado, sin escuchar el llamado a que te arrepientas, de que reconozcas tu vida de pecado y puedas vivir en la esperanza fiel y verdadera que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y el Espíritu mismo da testimonio a nosotros que es verdad esta vida venidera, una vida a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta carne ya fue redimida, ya sea para el lago de fuego o para la vida eterna delante de la presencia de Dios, pero esta vida no va a permanecer en la muerte para siempre. La misma muerte será echada al lago de fuego. La misma muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego, junto con Satanás y junto con toda persona que no se arrepienta de su vida de pecado. Pero si a ti te han dado
pocos días, pocos meses de vida, que tienes una enfermedad de muerte, ten ánimo, persevera. Deja que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida y te dé el convencimiento de que hay una vida mejor, que hay una esperanza viva, fiel y verdadera en Dios por medio de la fe en Jesucristo. Que tus pecados te son perdonados si reconoces tu vida de pecado. Si la influencia divina en tu vida te trae la convicción de tu vida de pecado, reconócela y pídele perdón a Dios. Ese perdón es tuyo, Dios ya te perdonó. Y vive una vida victoriosa, una vida llena de gracia, llena del convencimiento de la existencia de Dios, de tu vida de pecado. Refrena esas obras de la carne y vive una vida bajo la influencia del Espíritu Santo que te va a guardar y te va a sellar para el día que Dios tiene destinado, para que la manifestación de los hijos de Dios en un cuerpo glorificado, donde la muerte ya no tendrá más señorío sobre nuestra carne. Pon tu fe y tu esperanza en Jesucristo. Deja que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida. Deja que te convenza el Espíritu Santo de la existencia de Dios, de tu vida de pecado. Hazle caso a esa influencia que te dice ahí en tu corazón que Dios es verdad, que tu vida de pecado es verdad, que hay una condenación para tu vida. Tu misma conciencia testifica contra ti de que tus obras no son rectas y justas delante de los ojos de Dios, aunque no le conozcas. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el Espíritu Santo es parte del ser humano. La muerte es simplemente el aliento de vida, vuelve a Dios y este cuerpo se va a la tierra. Pero la verdadera alma de la persona, tu verdadera conciencia, donde está todo tu conocimiento de quién eres tú, las obras que has hecho, cómo vives tu vida, cómo ignoras la gracia y la misericordia de Dios que te llama a que te arrepientas para que no sufras el tormento eterno. Si lo ignoras, ya no es cosa de Dios, es cosa tuya. Arrepiéntete, reconoce tu vida de pecado. Puedes vivir una vida victoriosa bajo la influencia divina de Dios que nos guía a toda verdad, a la verdad de quién es Jesús. Nos convicta, nos convence de la existencia de Dios, nos convicta de la verdad y la maldad de esta carne para repudiarla. Y nos convence de que Dios nos amó y nos perdonó por medio de la sangre de Jesucristo. A los que justificó, a estos también, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también glorificó. Somos llamados a la vida, a una vida a la gracia de Dios por medio del Evangelio. Arrepiéntete, reconoce tu vida de pecado. La gracia de Dios está ahí convictándote de que esa vida no le agrada a Dios. Recibe la gracia de Dios. Deja que la influencia divina de Dios venga a tu vida y hazle caso a esa convicción que trae a tu vida de pecado. Y aún con esa enfermedad de muerte, así te quedan unas horas, unos minutos, puedes descansar en la gracia de Dios que te da el convencimiento en tu espíritu de que no enfrentarás la condenación, de que estás en paz con Dios por la misma influencia, la vida o la gracia de Dios perfeccionada en tu vida que te trae al amor de Dios. ¿Y qué te podrá separar del amor? Perdón. ¿Y qué te podrá separar del amor de Dios? Tenemos que llegar nuestra vida a vivir una vida llenos de gracia, en una convicción absoluta que ni la muerte, ni la vida, ni Satanás, ni sus demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente de mi vida, lo que esté aconteciendo en mi vida hoy, ni lo que acontezca en el día de mañana en mi vida, ni lo que está más allá de mí, o lo que está en lo profundo, en lo oculto que no miro,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vivimos en una vida plenamente llenos de gracia y de verdad, llenos de ese convencimiento, llenos de esa influencia divina de Dios en nuestras vidas, para vivir una vida convencidos de la existencia de Dios, de la maldad de nuestras vidas de pecado y del amor, convencidos del amor de Dios que dio a su Hijo para perdonarnos, y ese perdón es para todo aquel que reconoce su vida de pecado y renuncia a ese estilo de vida para vivir una vida victoriosa a la imagen y semejanza de su Hijo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, influenciados o cubiertos bajo la gracia de Dios, bajo el convencimiento de la existencia de Dios, para gloria a su nombre. Es mi oración esta mañana, que a través de este estudio es bastante largo, pero ya aquí lo concluimos. Es mi oración a Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea perfeccionada en tu vida y puedas vivir una vida llena de gracia y de verdad. Una vida llena del convencimiento de la existencia de Dios. Una vida llena del convencimiento de tu vida de pecado. Una vida llena del convencimiento del amor de Dios, del amor de Jesucristo, que dio su vida para perdonarte, para darte un perdón que no merecemos. Es mi oración a Dios que nuestra vida llegue a ese convencimiento, y sé que el Señor te ha estado ministrando en tu corazón hasta este momento, y esa paz, ese calorcito, esa paz que viene a tu vida, no la rechaces. Esa es la influencia divina de Dios que te convicta de que esta es doctrina verdadera de Dios. Aquí no se trata de religión, no se trata de denominación. Mirábamos anteriormente que en el 34, ¿quién es el que nos condenará? ¿Acaso podrá Satanás presentarse delante de Dios y decir, mira lo que hizo Enos? No puede, porque ahí está el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi vida. Dios simplemente le puede decir a Satanás, sí, pero mira lo que hizo mi hijo por él. Ya miraste sus heridas, sus hoyos en las manos, su costado traspasado, lo inmolado que lo dejaron por él para perdonarlo. Satanás ya no puede acusarnos delante de Dios. Ese va a ser un estudio más adelante. Pero con esto concluyo. Si el Señor ha hablado a tu corazón por medio de estos estudios, yo te voy a ser honesto, viva en mi Dios, no miento, que en mi vida el Señor la ha ministrado bastante. Creo que la gracia de Dios, la influencia divina de Dios ha venido más fuerte a mi vida, un convencimiento más absoluto de la verdad y de la existencia de Él y de mi vida de pecado. He podido tener victoria en muchas áreas de mi vida que aún con mi fe en Cristo no las podía vencer. Pero la gracia, la convicción de que mi vida está a la viva presencia de Dios, que si Jesucristo está aquí mismo en mi presencia, yo no me meto a hacer cosas que no le agradan. Me daría vergüenza que el Señor aquí presente mirando lo que estoy mirando en la computadora. Pero Satanás nos cega para que la influencia divina de Dios, la convicción de que nuestra vida está al desnudo delante de Dios, no la creamos y nos metemos a ver ahí lo que no tenemos que ver. Miramos una mujer, en este caso de los hombres, hermosa, que va bien vestida, bien atractiva, y se nos van los ojos, se nos va el corazón deseando
qué no hacerle. Soy hombre, soy humano. Y la convicción de que Jesucristo va conmigo a la par, la miro y sí es tentadora la situación, pero me avergonzaría que me mire Jesucristo mirándola con esos ojos de codicia. Me avergonzaría que el adulterio de mi vida, de mi naturaleza, se manifestara en la viva presencia de mi Señor que dio su vida por mí. ¿Vale la pena renunciar a esta vida, a los deseos de la carne, por 20, 30, 10 años más que podamos vivir aquí y entrar a vivir por 1000 años con Él en el reino de Jesucristo, literalmente aquí en esta tierra, y después de eso la vida eterna? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena cortarnos la mano para que no haga lo que nos es ocasión de caer? ¿Vale la pena sacarnos el ojo para no mirar aquellas cosas que nos son ocasión de caer de la gracia de Dios? El Señor le dice a la iglesia esta, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor, por tanto, reconoce de dónde has caído. Hemos caído de la gracia de Dios si nos dejamos manipular por la influencia de la carne. Vivamos una vida victoriosa bajo la influencia divina de Dios que nos convicte de su presencia, que nuestra vida está en la viva presencia de Dios. Y si estamos convencidos de esa cosa, que nuestra vida está en la viva presencia de Dios, dice: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Cuando buscamos otras cosas, artefactos religiosos, que la Virgen María interceda por nosotros delante de Jesús, es porque no hemos creído. No estamos plenamente convencidos de que Jesucristo resucitó de los muertos y está en la viva presencia de Dios, y que la palabra dice que Él es el que intercede por nosotros. No su mamá, no San Pedro, no San Judas, no San Tropiezo. Es Él. Pero porque nuestra vida no ha venido a un convencimiento total de que Jesucristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, y Él es quien intercede por nosotros para venir a la viva presencia de Dios por medio de su sangre. Dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene delante del Padre si no es por mí. No dice si no es por mi madre María, no dice si no es por Pedro o por Juan o José o San Tropiezo. Pero por cuanto está cegado de la religiosidad, de las costumbres religiosas. Mi siguiente estudio, voy a hacer una serie de estudios en base a eso. La religiosidad en contra de la gracia de Dios. La religiosidad, voy a apuntarlo para que no se me olvide. La religiosidad contra la gracia de Dios. Y lo vamos a mirar de la mano. Es como mirar lo blanco de lo negro. Esto es lo blanco, esto es lo negro. Esto es lo verdadero, esto es lo falso. Esto es la religiosidad, esto es la gracia de Dios. Voy a hacer un estudio, le pido a mis hermanos en Cristo que oren por mí, que me dé la sabiduría y el discernimiento, y voy a buscar pasajes para respaldar todo lo que diga, como este que dice aquí, que Jesucristo es el que intercede delante de Dios por nosotros. No es su mamá María. Ok.
Que Dios les bendiga ricamente, que la gracia de Dios se perfeccione en sus vidas y puedan vivir una vida convencidos de la existencia de Dios, de la gracia divina de Dios, de su amor de Dios, del amor de Cristo que dio su vida y sobre todo de su vida de pecado para venir a un arrepentimiento y así verdaderamente reciban el perdón de sus pecados para gloria y honra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones. Y los espero en el próximo estudio.